sorpresivo en caso judicial contra Sixto George. Se retira fiscalía, pero calma, abogados no se explican. Además, atento consumidor, ¿sube o no sube el precio del café? Y comienza la pugna por la presidencia en el PNP. Comisionada residente lanza fuertes palabras. ¿De qué se trata? Entérese aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, lo que ha pasado hoy en el Tribunal Federal, en el caso de Sixto George, tiene a todos los abogados y a todo el mundo comentando por qué la Fiscalía Federal decidió someter el caso sin el testimonio clave, espectacular, que todo el mundo esperaba que iba a ser de Rauly Maldonado, el hijo de Raúl Maldonado. Vamos a hablar de eso extensamente, además de todo lo que pasó en Aguadilla, todo lo que está pasando en los partidos políticos, así que tenemos un gran programa hoy. Aquí está Sidmarie Fleming, Denis Pérez, saludos a ambas, bienvenidos. Buenas noches, Ferdinand, Denis y a la audiencia. Sidmarie, buenas noches, Ferdinand, buenas noches a todo Puerto Rico. Qué bueno. Bueno, Margarita Ponte ha estado allí al palo, metida allí dentro de la sala del tribunal, afuera, adentro, por todos lados, haciendo un trabajo espectacular, y ha preparado un resumen de lo que ha ocurrido para venir a discutirlo rápido con nuestro panel. Parecía un día más en el caso que se sigue contra Sixto George en el Tribunal Federal, pero no fue así. Hoy el acusado hizo votos de silencio. ¿Alguna expresión a su salida del Tribunal Federal? No puede hablar. Un par de horas después, en un giro sorpresivo y en lo que parece un cambio de estrategia total, la Fiscalía le comunicó al juez que su caso está sometido, lo que significa que terminaron con la presentación de testigos. Se esperaba la comparecencia de Rauly, el hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, quien, según el Ministerio Público, fraguaba junto al acusado una extorsión por $300,000 al licenciado Anthony Maceira. ¿Cuál es la implicación tras escuchar aquí que ya Fiscalía recesó? Bueno, a mi pensar, no hay caso. Yo no sé cómo ellos pretenden probar una extorsión sin sentar a Rauly. Para mí es un caso de absolución perentoria. Pero el juez es el que decide, ¿verdad? Pero yo entiendo que no han probado los elementos. ¿Cómo arrancó esta segunda semana de juicio por alegada extorsión contra Sixto George? Escuche esto, una y otra vez argumentos fuertes entre el juez que preside el proceso y el abogado de la defensa. Igualmente vimos y escuchamos a ese agente del FBI que entró a la casa de Sixto George y le ocupó el celular. En sala, el agente federal José Carlos López, quien llevó a cabo la orden de allanamiento en la casa de Sixto George y ocupó su celular el pasado 26 de julio del 2019, fue cuestionado por el abogado de la defensa. ¿Es verdad que de los textos entre Sixto George y Maceira no surge que ni $1 se le pagó a Sixto George, ni $200,000, ni $300,000? El agente contestó: es verdad. ¿Y por qué usted está tan sonriente hoy? Bueno, porque uno, o sea, cuando a uno no le dejan hacer su función, y yo llevo 40 años en esto, pues uno ya tiene, ¿verdad?, piel de cocodrilo. Y para llorar, mejor me sonrío. Wow. Para llorar, mejor. Ahí sí que no entendí. Para llorar, por eso no entendí, sonrío, pero porque quería dice. llorar entonces. No, Es que parece que entonces la risa no es tal risa, no, ahora me confundí. sí, nos confundimos. Bueno, vamos a que dice nuestro panel, que tenemos aquí un panel de primera, el ex fiscal federal Osvaldo Carlos. Osvaldo, bienvenido. Buenas noches a todos. La ex jefa de fiscales, Yanis Parra, saludos, fiscal. Buenas noches. Y también el licenciado Fran Torres Viada. Fran, buenas noches, saludos a todos y a todas. Bueno, hoy es importante. Yo creo que Medio País está hoy conectado a nosotros, viéndolos a ustedes para ver qué significa que la Fiscalía sometió el caso, número uno, que es la solución perentoria, número dos, por qué no se presenta Rauly Maldonado, que se estuvo, ¿verdad?, con bombos y platillos, tenemos a Rauly, ¿por qué no llegó a testificar? ¿Cómo lo ves, Osvaldo, tú, este caso? Pues mira, en cuanto a la Fiscalía somete el caso una vez que entiende que todos los elementos del delito formaron parte de la prueba. O sea que no necesitan aportar más pruebas. Definitivamente que todo el mundo estaba esperando el testimonio de Raúl Maldonado, hijo,
que no se produce, pero Raúl Maldonado hijo no es un testigo esencial para la fiscalía. No lo es. No, porque ha habido mucho testimonio relacionado con la aportación que él tuvo en estos eventos, que fue básicamente poner al acusado en conocimiento de que había una carpeta, que tenía todas las comunicaciones, los famosos emails y demás, del gobernador y el grupo que estaba con el gobernador, el famoso chat. Y eso lo aportan otros testigos y ha sido parte de la prueba. Y no es un testigo de los que son fáciles bregar, son testigos impredecibles, que cualquier cosa puede pasar con ese testimonio, y cuando tú lo traes como tu prueba directa, es mucho más fácil controlarlo que si lo traes. Pero si Raúl hubiese dicho allí, ¿verdad?, dentro de las preguntas tanto del fiscal como de la defensa, que él nunca pidió un solo dinero. ¿A quién beneficiaba eso, fiscal? ¿A quién beneficiaba eso? ¿A Maceira o a la fiscalía o a la defensa? Bueno, yo tengo que decir que yo difiero de Osvaldo. Yo creo que si tú tienes un testigo que todo el mundo lo está mencionando, que todo el mundo está diciendo, hablé con Raúl y me dijo, tú tienes que presentar la mejor evidencia y tú tienes que traer a ese testigo para en efecto ver qué fue lo que él dijo o qué fue lo que le dijeron. Yo pienso que la fiscalía sabe que tiene un testigo que no es fácil de controlar. Y se lo puso a la disposición a la defensa para ver si la defensa entonces caía en la trampa de... Vuelvo de ti, Osvaldo. El jurado se quedaría esperando por el testimonio de Raúl, porque hemos hablado aquí que el jurado lee, escucha, está pendiente a todo lo que está ocurriendo. ¿Y cuánto daño le hace al caso el hecho de que haya habido una expectativa tan grande sobre ese testimonio que al final no surge? ¿Qué tú crees, Osvaldo? La prueba de la Fiscalía Federal es en el sentido de que en ningún momento Raúl tenía conocimiento del ofrecimiento de los $300,000. O sea que eso no forma parte de su caso, su case in chief, su caso principal. Por lo tanto, traer a Raúl para que dijera lo mismo, que ya han aportado otros testigos con otros riesgos. Pero no es lo mismo que sean el riesgo otros testigos que lo diga la persona a quien se está haciendo alusión. No es lo mismo. No es lo mismo, pero... Y no tiene el mismo peso. Pero fíjate, ninguno de nosotros ha entrevistado a Raúl ¿Es el riesgo Maldonado del hijo. contrainterrogatorio? No tenemos una idea de cómo testificaría. Y eso es un riesgo que la Fiscalía no se quiso correr. El riesgo del contrainterrogatorio. Él sale hoy con nuevas declaraciones. Vamos a ver la próxima gráfica, que hay unas declaraciones de Raúl Maldonado cuando se entera que no va a ser utilizado como testigo de la Fiscalía. Yo estaba preparado para decir la verdad. No me hacía falta 3 aparatos de grabaciones para decir la verdad. Que publiquen la grabación y van a ver la diferencia entre saber que están grabando y contestar con la verdad. Veo los testimonios y veo las mentiras que dicen. Tengo la evidencia y cuando sea apropiado saldrá. ¿Qué dice Franco Reliada? Yo creo que ese texto ilustra de una manera muy idónea tal vez una de las razones por las cuales la Fiscalía decidió no presentar este testigo. Yo creo que no importa mucho si el jurado se quedó esperando este testigo o no, si la opinión pública se quedó esperando el testigo o no. Los fiscales analizan su caso, analizan el peso de la prueba que tienen, la carga probatoria, la evidencia que han presentado y toman una decisión. El no presentar el testigo en esta etapa, que ciertamente es un testigo, ¿verdad?, que tiene visos de ser un testigo complicado, que va a estar sujeto a contrainterrogatorio, que se puede ir de las manos. A mí me sugiere que la Fiscalía, en un balance de intereses, hizo un análisis de la prueba que ya ha sido admitida en evidencia y entienden, a su juicio profesional, que han presentado pruebas suficientes para sostener los elementos del delito. El abogado de Sixto George dijo hoy en sala que a él no lo dejaban contrainterrogar adecuadamente. Y luego sale y en el pasillo dice, cuando no me dejan hacer mi trabajo, pues en vez de llorar río o lo que sea. Se ríe para no llorar. Eso es motivo para apelación. Está preparando el camino para una apelación en caso de que, obvio. Mira, se ha reseñado en la prensa que el abogado de defensa ha tenido ciertos intercambios, ¿verdad?, fuertes con el juez, etcétera. Yo no sé
¿verdad?, cuánto peso o cuán extensos y significativos han sido esos intercambios. No sé qué efectos, si alguno, han tenido en la gestión del abogado de defensa, pero sí, el derecho a contrainterrogar la prueba es un derecho, ¿verdad?, fundamental del acusado. Si no, por la razón que fuese, y no estoy adjudicando ninguna responsabilidad, pero si por la razón que fuese ese derecho se viese frustrado, eso violentaría lo que se conoce como el debido proceso de ley y pudiera dar base para un argumento en apelación. Yo quiero que me aclaren algo porque tengo una duda. Si la Fiscalía había determinado que no iba a entrevistar a Sixto George, ¿por qué convocan a Sixto George? Perdóneme. A Raúl y Maldonado. ¿Por qué convocan a Raúl y Maldonado al tribunal en el día de hoy si ya ellos sabían que no lo querían? Para que esté disponible, porque es una decisión que se está tomando sobre la marcha. Bueno, porque es mejor tenerlo y no necesitarlo por si acaso. Eso es uso y costumbre. La prueba está citada, comparece, se deja bajo las reglas del tribunal y en la medida que el juicio hay otro aspecto, perdóname. ¿Testifican o no testifican? Hay otro aspecto sobre Raúl Maldonado hijo. Es que Raúl Maldonado hijo y Maceira tienen una relación fatal. O sea, tú tienes allí como testigo principal del gobierno la persona que Raúl Maldonado hijo está acusando de que acabó con la reputación de su papá. Sí. Tú podrías esperar que él tenga algo positivo que decir. Pero Fiscalía lo sabía y Fiscalía fíjate lo que dice, eso es bien elocuente. Mira, veo los testimonios y veo las mentiras que dicen. ¿Qué testimonios se han presentado? Los testigos de Fiscalía. Pero o sea, que Raúl este señor está diciendo que los testigos de Fiscalía están mintiendo. Entonces, imagínate tú. Lo peor de todo esto es, independientemente los fiscales puedan decir que presentaron la prueba con los elementos del delito, hay un jurado que no son abogados, que ellos estaban esperando un testimonio. Ok, en el ánimo de aclarar dudas y que la gente entienda, fiscal, ¿qué significa la solución perentoria para que la gente tenga, que es el pedido que podría hacer el abogado mañana? Bueno, mañana pueden desaparecer los cargos contra Sixto George. En Arroz y Habichuela el abogado va a decir, con esta prueba no hay caso, absuélvalo, juez. Eso es. Eso usted cree que surja mañana, ya prácticamente lo ha adelantado. Y no tiene que ser en cuanto a todos los cargos, puede ser que el juez diga, en cuanto a este cargo no se pasó prueba y se desestima ese cargo en particular. Que tiene 3. Okay. Tiene 3. Ok, o sea que hay que ver mañana qué ocurre con el tema de esto, no se ha acabado. Alguien me decía hoy, una abogada me decía hoy, el hecho de que hayan sometido el caso sin el testimonio de Raúl y Maldonado no quiere decir que no lo puedan usar más adelante como prueba de refutación, ¿correcto? Y B lo puede traer la defensa. Claro. Y B lo puede traer la defensa. La defensa lo puede traer y como la defensa ha estado diciendo que ese testimonio le es favorable, si no lo traen, sin Mari, va a pasar a la inversa. Ese jurado que dice que está esperando el testimonio de Raúl y la defensa le dice que es favorable, entonces ¿por qué la defensa no lo trajo? Ok, hoy es un día de muchos, en el fin de semana pasaron muchas cosas y quiero tratar de orientar a la gente sobre esto que ha ocurrido en Aguadilla, donde un grupo de manifestantes llegan hasta unas instalaciones privadas, hay guardias de seguridad en las instalaciones privadas, se forma una especie de intercambio y uno de los oficiales detona el arma. No sé si tiene los visuales para un poco verlo, tan pronto puedan, vamos a ponerlo. Detona múltiples veces. Claro, y entonces quiero ver hasta dónde puede llegar la acción de este oficial de seguridad y también la acción de los manifestantes. Osvaldo, ¿cómo lo ves tú? Pues mira, esto es un asunto realmente de prueba, porque estamos hablando de una situación donde tú dirías usualmente que porque me entren a mí a pedrada, yo no puedo sacar una arma de fuego y dispararle a otra persona o causarle daño. Pero pueden haber circunstancias que sí. O sea, aquí me puede estar agrediendo con peñones que pueden acabar con mi vida. Bueno, hay un oficial y yo entender que mi vida razonablemente estaba en peligro o que me podrían causar grave daño corporal. Por eso es una cuestión de hecho. Ese oficial o ese guardia de seguridad terminó en un hospital. Ese tiroteo es parte de lo que se supone que ocurra. Pero mira, yo coincido, ¿verdad?, con el análisis yo coincido con el análisis de Osvaldo parcialmente. Aquí lo que rige es lo que se llama el principio de proporcionalidad y la amenaza a la vida
de verdad de la persona que sufre la agresión tiene que ser inminente. Aquí por los visuales, y es un asunto de prueba, pero aquí ese guardia de seguridad no hizo uno ni dos disparos. Ese señor vació un magazine y hizo unas ráfagas de disparos. Entonces eso sugiere, yo no tengo todos los elementos para opinar y formar una opinión definitiva, pero el que un guardia de seguridad haga una ráfaga de disparos, no uno, dos, para ¿verdad? Repeler una agresión inminente, pues sugiere que no hay proporcionalidad y esto se tiene que mirar con mucho detenimiento y mucha seriedad, porque de eso que ocurrió ahí, acá hayan 2 o 3 muertos. Sí, estuvo cerca. Es que estuvo cerca. Fiscal, ¿cómo ve usted? Bueno, obviamente, como dicen los compañeros, hay que hacer una investigación, no solamente ver videos, hay que entrevistar testigos, porque tiene que haber, como dice él, una proporcionalidad. El daño que yo voy a recibir, que yo siento que mi vida corre peligro, pues en esa proporción yo me tengo que defender. Y como dice él, tú puedes dar 1 o 2 tiros, pero 12, 15 tiros, pues ya ahí se sale de la proporción. Si el tiro no le hubiera caído en la pierna y le hubiera caído en un lugar donde hubiera sido mortal, estuviéramos hablando de otra cosa ahora. Y si todos esos tiros que dio le hubiesen dado a otras personas, estaríamos con, como dice él, con 2 o 3 muertos. Obvio. Muy bien. Bueno, tengo que dar titulares y hacer una corta pausa y regreso con ustedes, pero voy a traer después de la pausa un ex juez que ha participado muchas veces en todo este proceso de jurado. Me gustaría ver cómo él ve todo lo que está ocurriendo en ese caso de Sixto George. Venimos rápido. Adelante, Yailin. Ferdinand, amigos, cuando regresemos buscan frenar el aumento al café. ¿Será esto posible? Lo discutimos. Además, se forma tiriala por la presidencia del PNP. ¿Habrá cambios de bando? Esa es la pregunta. Y por otro lado, revocan de un cargo a Rafi Pina. ¿De qué se trata? Le decimos en minutos. Ahora vamos a una breve pausa y regresamos enseguida con más de Jugando Pelota Dura. Bueno, aquí en la pausa un poco hablando del cafetazo. Estamos ahí tomando café, todo el mundo hablando del cafetazo. Me tomé pensando en que podría ser. Ahí ser. vamos a hablar de eso. Sí, parece que ha dado un golpe ahí con el café, pero venimos rápido y vamos a hablar de ese asunto. Dios. Incorporo al ex juez del Tribunal de Apelaciones, Irán Sánchez. Juez, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches a todos. Le tengo que hacer la pregunta, usted sabe que es obligada. Si usted fuera el juez Bezosa hoy y el abogado de Sixto George le planteara a usted hoy la resolución perentoria, ¿qué usted haría como juez? Bueno, tengo que empezar diciendo lo que dijo mi compañero Torres Viada. Como yo no he visto la prueba porque no he estado allí, se me haría difícil contestarlo categóricamente. Yo sí puedo hablar de lo que la gente debe saber sobre cuáles son los criterios para un juez resolver una moción de absolución perentoria. ¿Cuál es? La gente tiene que entender que en los juicios por jurado hay 2 funciones fundamentales, una del jurado y la otra del juez. El juez es el que pasa juicio sobre la admisibilidad de la prueba, la competencia de los testigos, y pasa juicio finalmente cuando el caso queda sometido, como sucedió hoy por la Fiscalía, así se lo plantean, de determinar si la prueba que presentó el fiscal es suficiente en derecho para que el caso pase a consideración del jurado, porque al jurado corresponde la otra fase, que es la de adjudicar credibilidad. No le toca al juez adjudicar credibilidad, y algunos que se han metido a adjudicar credibilidad han sido revocados por el Tribunal Supremo. Y hablando de revocación, sí, el Tribunal de Apelaciones. Vamos allá, voy ahí. Quiero destacar que ahora mismo estamos encuestando al pueblo. Sí. ¿Qué piensa el pueblo sobre si el juicio terminara hoy? Hasta ahora, ¿cómo lo ve la gente? Si culpable o inocente Sixto George, para que la gente entre y participe. Ok, juez, termine la línea. Sí, entonces el juez no tiene, no puede, por así decir, entrar en el área de competencia del jurado, que es determinar la credibilidad que le mereció la prueba, incluyendo, la credibilidad de los testigos y la prueba documental que se le haya podido presentar. Cuando el juez tiene, lo digo por experiencia, si el juez tiene dudas sobre si tiene suficiente prueba o no, ese no es el momento de él dilucidar ese conflicto que pudiera tener. Generalmente no lo tiene, esto ocurre en muy pocas ocasiones, por eso es que ustedes ven a veces que los jueces dicen
pues el compañero, vamos a dejar resolver esta moción de absolución perentoria cuando la defensa termine de presentar su prueba, que eso es casi un chiste, pero hay a veces el único remedio que hay para esas ocasiones. Pero repito, el juez no puede decir, yo no creí esa prueba, el juez, ahora yo lo voy a absolver perentoriamente, porque estaría usurpando la función del jurado. Eso le toca al jurado, no le toca al juez. El juez no se puede meter en la credibilidad, solamente en la suficiencia. Es suficiente lo que el jurado oyó, de ser creído por el jurado. ¿Es suficiente para sostener un veredicto de culpabilidad, sí o no? Ok. Bueno, creo que tenemos claro el punto ese de mañana. Aprovechando el tiempo, acaba ahora, Denise, hablando hablando de revocaciones, es el mismo juez, y por eso no puedo evitar hacer la vinculación. Este es el mismo juez que ahora mismo el Tribunal de Apelaciones acaba de decir que uno de los cargos contra Rafi Pina, el juez Bezosa, que uno de los cargos contra Rafi Pina, que es lo del arma modificada, no procede. Y que aparenta ser que va a significar, de determinar así, una reduccción bastante significativa de la condena. ¿Qué te parece, Osvaldo? Pues mira, la condena esta fue de 3 años y medio, creo que fue. O sea, que no es una condena larguísima. ¿Por eso puede salir libre? Los jueces tienen unas guías de sentencia, y esas guías de sentencia tienen unos parámetros. El juez, si quisiera ahora, pues se podría ir a los parámetros más altos del cargo que se quedó. A los guidelines. Y en ese sentido, pues todavía podría tener que cumplir un periodo adicional de cárcel. Y si el juez se queda dentro de esos parámetros, es muy difícil que el Tribunal de Apelaciones pues, revoque esa. Pero para que la gente entienda, Osvaldo, ¿cómo ocurre ahora? O sea, ante esta revocación del juez del Tribunal de Apelaciones, ¿qué ocurre? ¿Eso tiene que regresa al tribunal local? Para resentenciar. O sea, dar una nueva sentencia a Rafi Pina. Y no automáticamente no va a ser una sentencia más baja. Bueno, definitivamente va a ser más baja porque el cargo que lo eliminaron. Esa que se elimina, que se desestima, es el cargo que más tiempo de cárcel conllevaba. O sea que esto es una victoria para él y para la defensa, y lo que le podría resultar pues es un tiempo de cárcel adicional a lo que ya ha cumplido, que no necesariamente va a ser el término. Bueno, pero es una buena noticia para Rafi Pina. Tremenda noticia. Sí. Bien. No, yo creo que es una excelente noticia, es un trabajo formidable, ¿verdad? De la alineación de los abogados de defensa. Como dice Osvaldo, se revocó la condena por el cargo más significativo, que era la posesión de un arma alterada para hacerla disparar de manera automática, y ahora pues previsiblemente cuando los resentencian pues va a tener una sentencia mucho más baja, ¿verdad? Significativamente más baja. ¿Este no fue el mismo juez del caso de Héctor Martínez, revocado? ¿Sí? Sí. Fue revocado también en el caso de Jorge el juez Bezosa. Sí, Francisco. Ok, pregunta bien corta, bien sencilla, me tengo que ir corriendo. ¿Cómo tú ves el caso de Sixto George hoy? Si fuera hoy la votación, culpable o inocente. Yo creo que la defensa hizo un buen trabajo en llevar esto a un asunto de credibilidad. Y ahí el jurado va a tener que adjudicarla. Fiscal. No culpable. No culpable. Wow. No culpable. No culpable. Juez. Lo que yo he visto, no me parece suficiente, pero anda, que el juez que Bezosa es el que estuvo allí. Pero Osvaldo Carlos no dijo. Osvaldo Carlos dijo que depende de credibilidad de bueno, testimonio. es un asunto, se torna un asunto de credibilidad. ¿A quién le creo? ¿Culpable o no culpable? Yo creo que los elementos del delito, la Fiscalía los trajo y los probó. Ahora, ¿le va a creer ese jurado al testimonio de Maceira? De Maceira. O sea, ¿esta es la palabra de Sixto George contra la palabra de Maceira? No es la palabra de uno contra otro el problema aquí. El problema aquí es que los $300,000 que se olvidaron, los $20,000 que no se utilizaron para cuadrar un caso. Ahí que están los problemas. Déjame ver qué dice la gente con esa misma pregunta que le hemos hecho aquí a través de nuestra pregunta aquí en Juan de Botadura. ¿Qué dice Yailin? Cuéntame, ¿cómo están los resultados ahí? Bueno, Ferdinand, según lo que preguntamos en Tele 11 Diagonal Participa, según la evidencia presentada hasta el momento, ¿cómo encuentra Sixto George? Un 37% dice que inocente y un 63% dice que culpable. Aprovecho para que invitarlos a que se unan a esta conversación.
en todas nuestras redes sociales nos consigues como Jugando Pelota Dura, pero aún, damas y caballeros, queda mucho más por discutir y es que figuras importantes del PNP se cambiaron de bando. ¿Quiénes son? Le decimos en breve, no se vaya lejos, esto es Jugando Pelota Dura, ya volvemos.